para que lo que voy a compartirte a partir de este momento tenga el efecto que necesitamos y el resultado que el Señor espera. Pretendo que estés totalmente concentrado y atento. No me escuches por entretenimiento o por simple mecánica. Esto es muy serio. El tema que quiero encarar tiene que ver con la necesidad de comenzar a identificar los elementos ancestrales que afectan nuestra vida en esta tierra. Hay elementos de los que he mencionado. Cuando hablo de elementos me refiero a factores, a personas, a hechos, a objetos, a acciones que han sucedido en el pasado, antes de que nosotros naciéramos, pero que aún tienen una singular trascendencia sobre nuestro destino. Es un tema que muy bien podría englobarse dentro de lo que es la iniquidad, pero prefiero separarlo y desglosarlo a partir de algunos aspectos muy importantes que seguramente determinarán que mucha gente que lo escucha obtenga liberación específica y liberación puntual sobre asuntos específicos y también puntuales. Estoy hablando de gente que no logra ver ningún cambio en algunas áreas de su vida, a pesar de estar haciendo todo aquello que le han dicho es correcto hacer. Quiero empezar declarando algunos principios de verdad. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es poner una base sólida. Y la base siempre viene por lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Estamos delante de un ser maravilloso que lo que quiere es nuestro bien. Dice que los pensamientos de Dios siempre son pensamientos de bien y de bendición, o sea que son pensamientos buenos. Y es triste reconocerlo, pero hay una gran cantidad de gente que desconoce absolutamente la naturaleza de Dios. Dios es amor. No hay nada en Él que no se conjugue con el verbo amar. Y no estoy diciendo que sienta amor, aunque lo siente, ni que tenga amor, aunque lo tenga. Yo digo que es amor. A medida que uno va caminando en su vida en el Señor, comienza un proceso de redescubrirse a sí mismo. Venimos a Dios creyendo que somos nadie, dañados por el mundo, dañados por nuestras propias familias en algunos casos, y dañados mayoritariamente por nuestros propios errores. Y cuando venimos al Señor, y allí es donde se diferencia el Evangelio del Reino del Evangelio que habitualmente se predica, lo primero que deberíamos recibir es identidad. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Entonces, lo que está pasando hoy día es que están creciendo en la iglesia muchos hermanos que lo hacen como hijos de la servidumbre. Hace algunos años, cuando todavía había esclavos, y algunas familias que tenían dinero compraban esclavos, los llevaban a sus haciendas y a sus propiedades. Y los esclavos allí tenían sus propios hijos. Entonces esos niños crecían en esa hacienda sabiendo que no eran nada, es decir, que no eran dueños de nada. Estaban los niños de los patrones, los propietarios, pero estos niños crecían bajo un concepto de esclavitud. Podían ver muchas cosas hermosas, una hacienda que tenía caballos, que tenía establos, que tenía salones hermosos, comida muy buena, pero ellos eran simplemente hijos de los esclavos. Ahora bien, el punto es este, y Pablo habló de esto también. El punto es que vos podés estar en el mejor lugar,
en el lugar más propicio para poder desarrollar toda tu potencialidad, pero no hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque nos falta identidad. Nos falta la identidad. Cuando estudiamos el espíritu de Nimrod, vimos que mucha gente que había sido destinada por Dios a un propósito mayor es perseguida por el destructor, es asediada para empujarla a fallar en su meta. Hay indudablemente un mundo espiritual que afecta al creyente, y de eso creo que hemos hablado en algunas ocasiones, así que ahora entiendo que sería muy bueno poder encararlo a la inversa, al revés, en contraposición. O sea que vamos a enfocarnos en el creyente para ver qué pasa alrededor de él y cómo él puede afectar su entorno, y no cómo el entorno lo puede afectar a él. Y yo quiero comenzar esto tomando un texto que está en el libro del Génesis, en el capítulo 14, es muy interesante, que les ha cambiado la vida a muchos y que tal vez hoy mismo te la pueda cambiar a vos, que me estás escuchando. Cuando partimos del hecho de tener un Dios, la vida se determina no por lo que te cuentan, sino por lo que vos conoces que es la verdad. O sea, yo no voy a poder vivir con un Dios lleno de bondad, lleno de riqueza, si no conozco a ese Dios. Vos tenés un padre que no necesita mandarte un cáncer para que aprendas algo. Vos tenés un padre que no necesita quemarte la casa para que vos aprendas el valor de la fe. Yo creo que ninguno de nosotros puede presentarse como un experto respecto a por qué hace Dios las cosas que hace. Pero cuando vos conoces la palabra, te das cuenta que Él obra bajo ciertas líneas que son el fruto de lo que su carácter es. Jesús habló de esto un día y dijo: ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas. Muchos de nosotros quizás podamos considerarnos buenos padres, pero comparados con Él, indudablemente que somos malos padres. Es decir, comparados con Él, somos los peores padres. Jesús dice: aunque ustedes son malos padres, ninguno de ustedes le dará a su hijo una serpiente cuando él le ha pedido un pescado. Y luego dice: ¿cuánto más vuestro Padre? Fíjate que dice vuestro Padre. El problema de una gran cantidad de hijos de Dios es precisamente que no se consideran hijos de Dios. Entonces el diablo los trata de la manera que ellos se consideran. Si ellos no se consideran hijos, se consideran siervos, esclavos. Y si ellos se ven como esclavos, el diablo los trata como esclavos. Hay una declaración básica: las tinieblas no pueden hacer nada que no tengan derecho de hacer. Ya pasó el tiempo en que el intercesor se veía a sí mismo como un barco sin remos ni velas en medio del mar, sujetos a las corrientes del océano. Incluso hay una creencia que acompaña a esta gente respecto a que cuando se realiza alguna campaña de oración o de batalla, luego les tienen que suceder cosas terribles. Yo digo, nadie se preguntó hasta dónde podría ser cierto que Dios permita esa clase de cosas a gente que lo único que ha hecho es obedecerle. Hay una diferencia entre el intercesor que conoce a Dios con aquel que oficia lo mismo pero que no lo conoce de igual modo.
Se entiende que cuando alguien conoce el corazón del Padre es cuando más efectivo puede resultar su trabajo. Se trata de gente que es capaz de entrar hasta en el mismo infierno con la seguridad plena y total de que nada le ocurrirá porque Él es su Padre. O sea que es necesario, y más que nunca en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, tan enredados, tan complicados, tan oscuros, que un velo se caiga de nuestros ojos. En el capítulo 14 del libro de Génesis se relata una historia más que interesante que yo quiero compartir total, para que luego podamos extraer de ella principios que van a venirnos muy bien hoy. No en aquel entonces, hoy. Esto no es historia, esto es Biblia, y la Biblia es una serie de relatos literales que encierran principios espirituales que debemos develar conforme a la revelación del Espíritu Santo que todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos morando en nuestro espíritu. Génesis capítulo 14, verso 1 en adelante leo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Camaim, a los zuzitas en Am, a los emitas en Sabe Kiria Taim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Acezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar del Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota que Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pues sabes que esto, cuando lo leemos,
y ahora mismo que vos lo escuchaste a lo mejor sin leerlo, parece simplemente la descripción de una batalla más de las tantas que la Biblia da registro. Pero sin embargo, hay descripciones aquí de algunos elementos que bien valen la pena examinar. Vuelvo a lo que te decía hace un momento, poniendo un piso sobre el cual vamos a edificar en este trabajo. La palabra dice que el deseo de Dios es que vos seas prosperado, como prospera tu alma. Así es, ¿no? Deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Yo creo que todos los que estamos en esto podemos entender que el mundo espiritual determina el mundo natural. Lo que quiero decir entonces es que el elemento regidor de todo lo que acontece gira en torno a la atmósfera espiritual. Cuando Juan hablaba de la prosperidad, él decía: yo quiero que tú seas prosperado como prospera tu alma. Yo quiero que tú seas prosperado como prospera tu alma. Y aquí la palabra como, de cómo prospera tu alma, significa en la misma medida que tu alma prospera, van a prosperar tus bienes. Sin embargo, yo creo que todos conocemos a creyentes fieles, sinceros y honestos que se reúnen cada día a orar y a adorar a Dios con todo su corazón, pero que, por ejemplo, sus economías jamás han cambiado. Hay gente en mi país que durante algunas de nuestras peores crisis económicas, que las hemos tenido por montones, se han pasado años y años sin poder acceder a un trabajo digno. Y se habían convencido de que el diablo no había querido dejarlos trabajar, por ejemplo. Había otra gente que vivía, llena de medicamentos, porque asumían que esa era la cruz que Dios les había puesto encima. El carácter más aborrecible del diablo es la mentira. Las mentiras, porque es la parte del infierno que más fácilmente aceptamos. Nos creemos sus mentiras. Ese es el problema. Cuando Jesús define al diablo, dice que él es padre de mentiras. Padre de mentiras. Fíjate que no dice que sea padre de muerte o padre de lucha. No, dice que es padre de mentira. Esto quiere decir que una familia, matrimonio y 2 hijos, que aman al Señor, pueden vivir en total oscuridad solamente porque ellos han creído las mentiras del diablo. Y aunque son hijos de luz, viven en la oscuridad. Cuando vos lees el Evangelio de Juan, se entiende que la oscuridad es una entidad. Así como Dios es luz, las tinieblas también son alguien. Entonces, cuando yo creo una mentira, un poco de la tiniebla de este alguien entró en mi corazón. ¿Se entiende lo que digo? Y así como la verdad me libera, eso es bíblico, la mentira y la oscuridad me encadenan. Es todo lo contrario. Es implícito eso, ¿eh? Es más que notorio que la gente que ha conocido a Dios y le ha escuchado su voz produce cambios en su vida mucho más rápido que los que no andan en ese nivel. Cuando vemos a tantos y tantos hermanos luchar duramente y durante tanto tiempo en contra de las trabas que tienen para con su economía o su salud,
debemos preguntarnos qué es lo que sucede, porque Dios indudablemente no es así. Asimismo, cuando vemos a tantos ministros, líderes, pelear tremendamente para poder llegar a fin de mes con sus escasos recursos y esforzarse hasta el agotamiento para poder hacer la obra que tienen en visión, debemos preguntarnos por qué, si ese siervo está obedeciendo realmente algo que viene de Dios, tiene que tener tantos obstáculos, cuando su promesa es que Él suplirá sus necesidades. Y no son pocos los que han entrado en diálogo permanente con Dios respecto a estas cosas. Un ida y vuelta que normalmente termina con una palabra que rige todo lo demás. Dios siempre termina diciendo que ningún mal llega sin causa. Ningún mal llega sin causa. Ese sería el punto 1. El punto 2 es un principio sobre el cual deberemos pararnos, plantarnos firmemente en este día. Si tu alma no prospera, tus bienes tampoco van a prosperar. Porque el diseño de Dios es que vos seas prosperado en el nivel, en la relación con la que prospera tu alma. Eso significa que probablemente vos estás atorado en tus proyectos, cualesquiera sean estos, simplemente porque tu alma se quedó estancada. Entonces, cuando tu alma entra a una dimensión de fertilidad, automáticamente tu entorno empieza a ser fértil también. Yo te pregunto ahora, a vos, que me estás escuchando, a vos. ¿Vos creés que Dios quiere prosperarte? Nunca olvides eso. ¿Vos creés que Dios te quiere ver sano? No lo dudes. Es verdad. Entonces vos me decís, pero es que Pablo tuvo un aguijón. Sí, pero hasta el día de hoy, los mejores teólogos siguen discutiendo respecto a cuál era ese aguijón. Así que olvídalo. Deja a Pablo tranquilo. Podría ser que Pablo hubiera necesitado algo que no necesariamente vos tenés que necesitar hoy. No te compares. En este pasaje hay una pelea entre reyes paganos. Si ustedes se dan cuenta, hay una pelea que se arma entre 5 reyes contra 4 reyes. Y eso está expresado en el verso 9. ¿Quiénes son esos muchachos? No nos interesa demasiado en este momento porque no es el tema. Pero tal vez nos va a interesar dentro de un momento. Porque el asunto es que en medio de esa batalla aparece Lot. ¿No sabés quién es Lot? ¿Qué hacía Lot allí? Uno de los problemas de Lot era que siempre estaba en el lugar equivocado. ¿Vos sabías que la palabra Lot, el nombre Lot, significa velo? ¿Lo sabías? Y si vos te das cuenta, la vida de Lot siempre fue un velo. Él nunca entendía nada. Siempre pensaba lo que no era. Entonces aparece Lot, y aunque se lo llame el justo Lot, esa es una buena pregunta para hacerle a Dios, ¿por qué lo llamas el justo Lot si desde aquí nosotros no lo podemos ver justo de ninguna manera, ¿no? Que preguntárselo a Dios. Pero claro, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar, no? Bueno, Lot, él siempre está en lugares equivocados. Por ejemplo, está viviendo en Gomorra,
en Gomorra. Y resulta que en la batalla que se arma entre los 5 reyes contra los 4 reyes, Gomorra estaba al medio. Y cuando caen los reyes, a ellos no les interesa que Lot no fuera nativo de allí. Simplemente lo toman y se lo llevan. Y es interesante que en este pasaje dice en el verso 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. Es que Lot era conocido por esto, por ser hijo del hermano de Abraham. Si no hubiera esa relación, Lot, te puedo garantizar, no aparecería en la Biblia, Y luego dice que tomaron a Lot y sus bienes. Ese texto es vital entenderlo completo, porque dice que tomaron a Lot y sus bienes y se fueron. O sea que la situación es esta. Abraham vivía en otro lugar. Él vivía en la encina de Mamre, un lugar hermoso, un lugar alto. Vivía en lo alto de una colina. Entonces vienen y le dicen, han tomado preso a tu sobrino. Abraham se mete en pleitos ajenos por su sobrino, vez tras vez, vez tras vez. Él no considera una palabra. Cuando Dios le dijo que saliera, le dijo que dejara todo. Y él no dejó todo. Pero quizá porque amaba mucho a su sobrino, porque el padre de él no estaba vivo, se lo llevó. Y en este proceso le trajo problemas. Por eso es bueno que sepas una sugerencia práctica, que a lo mejor Dios te manda con esta misma palabra. No hagas parientes a personas que Dios no puso en tu camino. Si Dios no las puso en tu camino, no las incorpores. No otorgues paternidad a gente que no quiere tener padres. El lado flaco de alguien con amor es su corazón. Y suele terminar sufriendo por causa de gente que jamás lo vio como padre. La cosa es que él reacciona de inmediato, toma y arma un ejército. Abraham era una persona próspera, no era un pobre diablo, era una persona próspera. Hoy diríamos que él casi era un hombre rico, porque simplemente juntando sus siervos, o sea, los sirvientes que vivían en su propiedad, armó un ejército y tenía una buena cantidad de camellos. Y ten en cuenta que en ese lugar cada camello tenía un valor que aquí hoy tendría un automóvil de alta gama. No me hagas decir marcas, pero tenés que pensar por el lado de BMW, de Mercedes-Benz, de Audi, autos de alta gama. Eso valía, en la comparación, un camello en ese lugar. Ahora, él era un hombre rico. Y la palabra para hebreo que le otorgan en este relato, en el original, significaba Hapiru. Hapiru. Y su traducción es persona comerciante. Él no era alguien que viviera dentro de Ur, sino fuera. Comerciaba. Era una persona muy rica. ¿Qué hace entonces? Él reacciona de inmediato y busca rescatar a su sobrino. Me está siguiendo, ¿no? Y quiero que notes que Abraham no ora, no hace un altar. O sea que tocaron a su sobrino y él reaccionó como un resorte. En su carne. En su carne. Él era un hombre pacífico, no era un guerrero. Pero cuando había que reaccionar, él reaccionaba, como tantos que conozco. La fe es violenta. Entonces, él va, pelea por su sobrino, y dice más adelante que recobró, verso 16, todos los bienes y también a Lot. Y lo dice de una manera que parece que fueran más importantes los bienes que Lot. Pues dice que recobró todos los bienes, y también a Lot. Parece, se entiende así, ¿no? Lo correcto hubiese sido decir que recobró a Lot y a sus bienes, pero lo dice al revés.
Y no es un error, no es un error. ¿Entendés? Dice que lo recobró a él, a sus parientes, a sus bienes otra vez, a las mujeres y demás gente. Pues sabes que a mí me impresiona algo. Él vence a 5 reyes y ningún problema. Él vence a 5 reyes sin ningún problema. Escucha, hay gente oprimida con limitaciones financieras, limitaciones de salud y limitaciones de prosperidad por cosas que sus padres hicieron. Eso se define, vos lo sabés también como yo, como iniquidad. Pero hay algo más. La mayoría de los que estamos reunidos virtualmente aquí venimos de familias que no eran creyentes. Aquellos de ustedes que hayan nacido en un hogar creyente son una excepción. Son una bendición. Y créeme que muchos hubiéramos querido estar en el lugar de ustedes. Pero una gran mayoría de nosotros hemos sido casi los primeros en conocer a Cristo en la familia. Somos una generación, a ver cómo te digo, una generación bisagra. Es decir, que cierra una puerta y abre la otra. ¿Se entiende? Sos el primero de tu casa que está cambiando el destino de toda tu familia. Y si todavía hay parte de tu familia que no ha llegado al Señor, búscalos, tráelos, no descanses. Y como hizo Abraham, jugate por tu simbólico sobrino Lot, aunque él tenga un velo y se encuentre esclavo de un rey pagano. Él tomará sus decisiones después. Porque es muy fácil pelear por el ungido, pero no peleamos con el mismo entusiasmo por el que tiene el velo en los ojos. ¿No es así? Resulta que los reyes que apresan a Lot tienen unos nombres bien interesantes que bien vale la pena tomarse unos minutos para explicarlo porque tienen significado. El primer rey se llama Amrafel. Eso está mencionado en el primer versículo. Él era rey de Sinar, y Sinar es parte del territorio que después va a ser posesión de Abraham. ¿Vos sabés lo que significa Amrafel? Significa hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Guau, guau y re guau. Imagínate el cuadro, por favor. ¿Habrá habido un abuelo, un bisabuelo, un padre que tenía esta actitud dentro de tu familia, hablador de cosas oscuras, comunicador de engaño, alguien que hablaba con una soltura tremenda cosas oscuras? Especialmente en Latinoamérica, hace 50 años había un estándar doble entre lo que se sabía que era una verdad de una familia con lo que realmente vivía como verdad esa familia. Era típico. No había divorcio. Pero vos un día te enterabas que los abuelos hacía años que vivían dentro de la misma casa pero separados, incluso separados de habitación. Pero para que la gente no diga nada, no salían de la casa ni él ni ella. Eso ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos. Y así como di el ejemplo en esta área, esto se aplica a muchas áreas. Gente que guardaba celosamente la imagen de su apellido. Gente que gastaba todo por su apellido. Gente que durante años vivió como gente muy rica a costa de lo que conseguían con sus apellidos ilustres, cuando en verdad hacía años que no tenían un centavo. Si nosotros entendemos que el mal, como te decía, no viene sin causa, ¿qué puede provocar que una persona que hoy día ama al Señor todavía no vea todo porque tiene un velo, pero no viene ningún Abraham a rescatarlo? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no sale de esa situación de postración?
El punto es este. En tanto que Amrafel no sea removido de tu línea generacional, tus bienes están cautivos. De verdad, necesitamos que el Espíritu Santo descorra un velo en este tiempo. Lo necesitamos. No sería extraño que de pronto comience a poner imágenes de cuando vos eras niño o niña y revivas cosas que ya habías olvidado por completo y ponga nombres y apellidos que quizás incidieron en algo en tu existencia hoy. Hay un principio básico en la Biblia y es la herencia. Jezabel quiere siempre destruir la heredad. Es un rasgo muy poco explicado de Jezabel, pero lo cierto es que Jezabel se levanta, entre otras muchas cosas, para destruir la heredad. Y no sería extraño que un día el Espíritu Santo te ponga una palabra que comience a revelar qué cosa tus antepasados hicieron que ofendió a Dios. ¿Qué cosa tus antepasados hicieron que hayan hecho que ofendió a Dios? Mira el segundo rey, Arioc. Arioc. Arioc significa sin misericordia y lleno de violencia. Sin misericordia y lleno de violencia. Podría ser que algún antepasado nuestro haya sido un Arioc, alguien sin misericordia y lleno de violencia. Pueden haber maltratado, por ejemplo, a sus propios hijos. ¿Habrá alguien así? Después tenemos a Kedorlaomer, el del nombre fácil. Kedorlaomer. Mira este significado que es, sencillamente espantoso. Significa, Kedorlaomer, simiente de la leona. ¿De qué está hablando? Simiente de la leona. ¿De qué está hablando? Diosa de la sexualidad. Simiente de la leona. Entre paréntesis, diosa de la sexualidad. Yo no sé si vos te acordás, o has estudiado en algún lugar, que en esa época todos tenían hijos con todos. Este espíritu que lleva el nombre de Kedorlaomer habla de esa promiscuidad sexual que había. Eso ha sucedido en muchos lugares. Patrones que abusaban de sus empleadas domésticas, por ejemplo, y tenían sus hijitos y después las echaban a la calle. En otros casos, la muchacha se convertía en parte de la familia, pero eran los menos, Pero si vos analizás tu cuadro generacional, ya vas a encontrar algún tío que se metió con alguien y le embarró feo por allí. Un tío. Y ahí estamos después con unos líos en nuestra sexualidad que no terminamos de creer ni entender. En otros casos también se puede encontrar que el padre de alguien haya tenido más de una mujer. Ese es un espíritu sexual. Entonces vos una noche te despertás con pensamientos bien feos y te preguntás de dónde viene eso, si vos no sos así. Sos fiel, sincero o sincera, consagrado. ¿Cómo puede ser? Puede ser. Puede ser porque la sangre de tu antepasado todavía está en vos. El ADN de tu herencia biológica está en vos. Y la sangre habla. Necesitas simbólicamente una transfusión. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Un proceso de transfusión. Pero vuelvo al punto. Es tu alma la que debe cambiar, La prosperidad y la fertilidad van a venir en la proporción directa que tu alma prospere. ¿Está escrito así? El cuarto rey es Tiral. Escuchá lo que significa. Tremendo Tiral, Simiente malvada. Simiente
malvada. Es esa gente que parece que le pagaran para dividir a la familia. Siempre están viendo y trayendo basura para provocar que la familia se quiebre, para que la cuñada no hable con la tía y así sucesivamente, unos enemistados con los otros al punto de morderse, como si fueran perros. Simiente malvada. Es una persona mala. Dios te libre de recibir un tidal en tu casa. Va a buscar y a rebuscar en qué puedas haber fallado para salir de inmediato y bocinarlo en los cuatro vientos que más puedan perjudicarte. Es ese tipo de gente simplemente mala que un ministro del Señor de acá de Argentina, que trabaja bastante bien en estas áreas, dice que es gente tóxica. Es verdad. Es verdad. Hay gente que tiene esa semilla en su corazón y que se deleita causando dolor a la gente. Yo pregunto, ¿habrá alguien en tu casa que haya tenido esta actitud y que haya causado que vos estés cautivo y tus bienes también? Cuando hablamos de maldad, yo no me refiero simplemente a este tipo de cosas, ¿eh? Hay gente que se emborracha en sus fiestas familiares y procuran denodadamente que todos se emborrachen con él. Esa es una simiente malvada también. Logran imponer el concepto de que está muy mal asistir a una fiesta y no emborracharse. Es como faltarle respeto al que te invitó. ¡Guau! ¿Dónde sacaste eso? ¿Quién te escribió ese libreto? Hay una maldición específica para las personas que tienen esa actitud permanente de andar obligando a beber a la gente que no quiere beber. La palabra lo dice. Dale, toma un traguito, dale. ¿Nunca te pasó? Nunca lo hiciste, ¿no? Estoy convencido que en muchas de nuestras casas hemos tenido personas así. Familias en las que uno de tus abuelos vivía de vender alcohol, licores. Tenía su bar, su cantina, su boliche, como le llamen en tu país. O sea, él vendía. Era su trabajo diario, su actividad laboral. ¿Y cómo se ve eso a los ojos de Dios? Lamentablemente se ve muy malo. Entonces vos me decís, pero es que él solamente se ganaba su sustento, y en una forma honesta. Sí, claro, pero también el que vende drogas se gana su sustento. ¿Y vos lo aprobás? Es lo mismo, ¿eh? El quinto nombre es Vera. El significado de Vera es dádiva que corrompe, o sea, regalito que corrompe. Ahí tenés una persona que no tenía dónde caerse muerta y de pronto un día recibe plata y se vuelve malo. Cuando no tenía nada era una persona maravillosa, hasta que recibió dinero. Dádiva que corrompe. Antes de que vos hagas un negocio con alguna persona, y más con alguna persona que es cristiana, preguntale qué piensa del dinero. Preguntárselo. ¿Por qué? Porque no todos ven al dinero de la misma manera, ¿eh? Para vos puede ser una bendición. Para otros, simplemente el sustento. Y eso, créeme, cambia totalmente la situación. Y te metes en un tremendo lío por estar en una sociedad con un hermano. Un hermano. Por norma, no son pocos los ministros que recomiendan que no haya sociedades entre hermanos, porque a veces dicen es preferible que la sociedad se haga con un impío. Suena feo esto que te estoy diciendo, ¿eh? ¿No es cierto? Suena horrible, pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque la Iglesia no tiene la madurez para tratar el asunto económico. Si alguien te defrauda, te roba o te estafa, ¿lo vas a meter en la cárcel? Porque ese día tu fama va a crecer y no por el lado santo precisamente.
todas las iglesias van a saber y a comentar que hay un cristiano que está a punto de hacer meter en la cárcel a otro cristiano. Es muy complicada la situación cuando el asunto es entre hermanos. En una época yo asistí a una iglesia, una congregación, donde también concurrían 2 médicos y varios psicólogos. Y era normal que si alguien tenía un problema, se le recomendara que viera a alguno de estos profesionales. Eso duró hasta que ellos empezaron a quejarse, los profesionales, porque los hermanos no les pagaban los honorarios, no les pagaban la consulta. Y créeme que es penoso que lleguemos a pensar así, porque esta manera de pensar no es la correcta y tampoco es buena. Según la palabra, deberíamos preferirnos en el camino de la fe o en la vida del Señor, pero es mucho más fácil hacer trato con los paganos que con los hermanos. Está probado eso, ¿eh? Porque con un pagano, con un impío, todo es pan, pan y vino, vino. Chau, listo, se acabó. ¿Me debes o te debo? No hay términos medios ni eufemismos religiosos. ¿Me debes o te debo? ¿Te pago o me pagás? No hay carga de conciencia. Todo son los fríos papeles. Dice lo que dice y te cumplo y te pago por lo que dice y punto. Asimismo, no pocos recomiendan no alquilar o rentar casas a los hermanos de la iglesia. Y no dejan de tener motivos, créeme, ¿eh? Pues son muchos los que se han metido en cada lío por hacerlo. Y el día en que ese inquilino al fin se va porque no pagaba, pasa al frente de la iglesia y cuenta una versión de las cosas que te pone casi con un pasaje de ida al infierno a vos que eras el dueño de la casa. Por eso yo personalmente me atrevo a sugerirle a los hermanos que están pensando abrir negocios de cualquier rubro, en sociedad con otros hermanos, que primeramente procuren saber cómo ve al dinero ese o esa que será su socio o socia. Conozco casos en los que algunos hermanos hicieron sociedades en diferentes negocios que con el correr del tiempo no llegaron a funcionar y hubo que cerrarlos. Bueno, a la hora de concluir con esa sociedad y repartir lo que quedaba, se pudo ver cómo pensaba respecto al dinero cada uno de esos socios santos. Vera, dádiva que corrompe. Muchas veces nosotros tratamos de ayudar a alguien, ¿no? ¿Sabes qué? Te volvés a meter en líos. Te metes en líos por ayudar a esa persona. Ocurre con la gente herida, ¿eh? ¿Quién no ha sido herido alguna vez dentro de una congregación, de una iglesia? Bueno, si no sabes manejar eso, corres el riesgo de que eso te destruya. Dios nos ha dado dones. Lo digo así, Dios te ha dado muchos dones a vos, no lo dudes. Pero si mañana esto te va a corromper, esos dones te van a corromper, será bueno que sepas que el espíritu de Vera está sobre vos. Dádiva que corrompe. ¿Te acordás lo que decía David? David, pero espérame, pero que yo nunca me olvide. Qué bueno. Pero espérame, pero que yo nunca me olvide. Birsa es el sexto rey. Birsa. Maldad que se expresa. ¿Te diste cuenta que en este tiempo este espíritu está en todos los noticieros de televisión? Se aplaude abiertamente lo malo hoy día, ¿eh? Lo vergonzoso se aplaude. Hay un delito y ya sale alguno a comentar que lo mejor sería pegarle un tiro a toda esa gente porque son tal o cual. Maldad que se expresa. En muchos casos se encarama en un altísimo nivel de machismo, ¿eh? La maldad que se expresa tiene directa vinculación y absoluta participación en lo que solemos llamar violencia de género. Esto es, con miles de hombres que golpean a sus mujeres por nada.
Sí, ya sé, hay casos en que las mujeres golpean a sus hombres también. Son minoría, existen, porque eso es un espíritu. Y no tiene nada que ver con el género, aunque mayoritariamente, por una cuestión de fortaleza física, y de algunas culturas también, sea el hombre el que golpea a la mujer, mayoritariamente. Es gente que dice que lo mejor es enseñarle a sus hijos a partir del rigor del golpe, del castigo cruento. Maldad que se expresa. Porque quizás alguien cruzó su vida con una mujer ligera, de la noche, después rotulará como tales, como ligeras, como prostitutas, otras palabras peores, a todas las que encuentre. Maldad que se expresa. Séptimo rey se llama Sinab. Sinab. ¿Sabes qué significa? Enemistad. Enemistad. Yo creo que el hombre explica por sí mismo lo que esto provoca, ¿no es cierto? ¿Conocés vos alguna familia donde por más de 20 años 2 hermanos no se hablaron? ¿O un familiar que está internado y otros no van a verlo porque están enemistados hasta que se muere? La madre o el padre que rompe relaciones con sus hijos porque un día una hija, mujer, se quedó embarazada siendo soltera y después nunca más la hablaron. Y dicen, para mí mi hija murió. ¡Qué terrible! ¿Sabés lo que es declarar eso públicamente? Se entiende una orfandad natural, pero no una orfandad espiritual o emocional. ¿Sabés lo que provoca en el mundo espiritual una declaración así? El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, sabelo. El octavo rey es Semever. Semever es remontándose a lo alto. Esto parece más bonito, ¿no? Sin embargo, aunque parezca más bonito, aquí está hablando de algo. Maldad que se expresa de las alturas, o desde las alturas. Yo no le debo nada a nadie. Todo lo que tengo me lo gané poniendo el lomo, remontándose alto. Entonces te dicen, no podés pretender que lograr algo no te cueste nada. Tiene que costarte. Podemos percibir esto a través de las palabras, porque estas jamás engañen. Palabras que han rodeado a una persona por años y años, Noveno y último rey, que eran 9, 5 de un lado y 4 del otro. Vela. Significa conociendo la maldad. 9 reyes. Y es interesante que sean precisamente 9, porque Lot no era parte de ninguno de esos reyes. Él estaba en medio. Termina en medio de un fuego cruzado. Y ahí está ese hermano, como Lot, que no sabe qué está pasando, pero lo cierto es que no le funciona nada de lo que hace y todo le sale mal. Y sin darse cuenta termina preso con todos sus bienes. ¿Por qué? Simplemente porque estabas en el momento indebido en el lugar equivocado. Ahora bien, cuando empezamos a entender esta palabra, Dios nos empieza a hablar con otra palabra, el ser primogénitos en nuestras casas. Y tiene suma importancia esto, No es el tema de ahora, pero si vos sos el primogénito, vos tranquilamente podés reemplazar a tu padre para pelear por tu casa. Hay batallas que Dios las prepara y aunque no seas primogénito, Él te va a dar la estrategia. Pero el primogénito, sin necesitar estrategia, puede apelar y hacer lo que tiene que hacer porque tiene un derecho espiritual delegado por Dios, que es la primogenitura. Hay 3 factores que influyen muchísimo en lo que es la provisión financiera. El primer factor es el que ya hemos mencionado antes, que Dios desea que seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, antes de buscar prosperar financieramente, hace que tu alma prospere. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué no prospera tu alma? Y este es uno de los impedimentos que obstaculiza que nuestra alma prospere. Vos no te das cuenta, pero tu alma está atada.
está atada. Era lo que te he dicho antes cuando se presenta Lot. ¿Qué se dice? Lot, sobrino de Abraham. Cuando vos te presentás en el mundo espiritual, no te presentás como un don nadie. Vos sos hijo de alguien. Tan tremendo es eso que cuando Dios se presenta a sí mismo, dice: yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él. Mis padres carnales no conocieron al Señor, aunque espero que en sus últimas horas, tanto uno como el otro, que murieron con 3 meses de diferencia el uno del otro, hayan podido recibir la luz, la revelación, para dar ese paso. Sin embargo, no puedo negar que su herencia estaba en mi vida. Ellos eran mis padres. Ellos me dieron la vida. Yo fui su primogénito. Y hay muchos rasgos de ellos que indudablemente también están en mí, lo sé. Claro que en estos últimos casi 40 años que conozco al Señor, Él ha ido cambiando una y cada una de esas cosas de mi vida. Lentamente, pero lo hizo. En la medida en que mi alma, y estoy hablando de mi alma, no del espíritu, no de mi espíritu, estoy hablando del alma, en la medida en que mi alma adquiere conciencia de esto, ¿de qué estamos hablando? De que cuando vos ves algo que afecta a tu alma, pues entonces sácalo de allí. Quítalo de ese lugar. Y no me estoy refiriendo a que lo hagas con la prioritaria idea de tener más dinero, porque esto no es un mensaje de la teología de la prosperidad, aunque estoy mencionando mucho la palabra prosperidad. La teología de la prosperidad, tal cual la hemos conocido, es un fraude, donde el objetivo es obtener dineros con, ¿cómo te diría?, ofrendas compulsivas. Ofrendas logradas por imposición, manipulación, hechicería. Hechicería es ocultismo, como quiera que la practiques. Ahora, claro, yo no te digo, de hecho, uno de los sellos indiscutibles de que alguien ha nacido de nuevo es que para esa persona el dinero pasa a ser un poco más que nada. Un poco más que nada. No nada total, no seamos necios ni hipócritas. Un poco más que nada. Eso es el dinero. Yo no entiendo tal cosa como un ministro del Señor ambicioso, exigente y avaro con el dinero. No lo entiendo. No quiere decir que no haya, no lo estoy juzgando, no digo que esté mal, no digo que se va al infierno, no digo nada. Yo no lo entiendo. No es por eso, por el hecho de entender lo que fuimos capaces de hacer. ¿Vos te acordás la oración de Daniel? Mi casa y yo hemos pecado contra ti, dijo. Y la oración de Esdras, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Todos anhelamos que nuestros hijos mañana tengan una vida mejor, pero si vos no quebrás lo que hasta este día te manejó, mucho me temo que a ellos les va a pasar lo mismo que a vos te pasó. Yo quisiera que ahora te tomes algunos minutos allí donde estás. No hago nunca esto yo, pero hoy es indispensable, y veas si el Señor te muestra que algo de estos personajes que te detallé, estos 9, a lo largo de este estudio, ha estado o está en tu casa. Repito, no son cosas que vos hayas hecho, necesariamente. Pero si durante esa exposición que yo tuve, vos en algún momento dijiste, wow, eso pasó en mi familia, yo te quiero invitar a que en este día podamos pedirle perdón al Señor y podamos ordenar a que Satanás suelte nuestros bienes. Esa es la razón por la que hemos invitado a un espíritu de verdad para que se pose sobre nosotros durante todo este trabajo. Porque la verdad es como una luz que entra y alumbra las zonas oscuras
de nuestras almas. Todos tenemos zonas oscuras en nuestra alma, todos. Yo te voy a ayudar en este caso a orar. No me gusta hacer eso, no me gusta hacer nada por alguien, porque creo que cada uno debe hacerlo delante de su Señor como le salga. Pero por allí, cuando alguien no tiene idea para dónde agarrar, una ayuda inicial, un empujón inicial, alcanza para que el auto arranque. Vamos a hacerlo juntos, pero yo quiero que vos te ubiques. Si algo de esto es tuyo, si alguno de estos espíritus ha caído contra tu casa, es necesario que te levantes como Abraham y digas: no va a pasar, esto ya no se queda así, a esto yo lo voy a resolver hoy mismo. Acompáñame. Espíritu de verdad, exponemos nuestras almas delante de ti. Padre, esas áreas familiares que nos son escondidas, que nos son vergonzosas de contar, Padre, yo espero que en este día vos puedas empezar a introducir tu luz profundamente, Señor. Señor, no aceptamos vivir como prisioneros. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu luz y traemos delante de ti a todas nuestras generaciones pasadas. Yo creo que en este momento cada árbol genealógico que me está oyendo está empezando a recibir la luz de Dios como un escáner activo sobre sus vidas pasadas y presentes. El Espíritu no va a hacer algo que vos no quieras que haga. Por eso te invito a que le digas: Espíritu, por favor, examina mi casa. Todo este árbol genealógico que está allí, ponlo delante de ti. Y si tienes en tu corazón algo más que ahora estás recordando, presentalo delante del Señor y pedí perdón por ello ahora. No importa si te perdés lo que falta. Esto que recibiste ahora, esto era el punto especial para tu vida ahora. Porque todos estos reyes, o los espíritus que representan estos reyes, ponen una red sobre tu cabeza. Entonces cuando vos pedís algo a Dios, Dios te lo envía de inmediato, como lo hace siempre con sus hijos fieles. Pero sucede que la respuesta y la bendición quedan sujetadas en esa red y no te llega. No se trata de que Dios no te responda. Él te respondió el mismo día en que le pediste eso. Pero hay una red que vamos a cortar ahora en el nombre de Jesús. Lo que nos da derecho a cortar esa red es el arrepentimiento. Es la confesión de pecados. Porque David decía: no encubriré mi pecado. Dios sabe perfectamente lo que vos has hecho. Pero es que, hermano, yo ya he orado y he pedido perdón. Sí, pero estamos hablando de lo que otros han hecho, y que ha provocado que tu casa sea aborrecible a los ojos de Dios. Hay gente que tiene propiedades, que tiene riquezas, pero que sus antepasados las obtuvieron de mala manera. Engañando, robando. ¿Sabes qué? Dios te ama tanto que no quiere que eso caiga en tus manos porque te va a dañar. Porque no toda riqueza es buena. Hay riquezas que cuando caen en tus manos te contaminan. Las riquezas, entendelo, deben estar redimidas en Dios para poder ser usadas fundamentalmente y como se debe para la gloria, para la honra de Dios, para la extensión y el engrandecimiento de su reino. Para eso estamos. No para hacer fortunas personales o para hacer tremendos cruceros de placer, amparados en aquella vieja palabra de que el obrero es digno de su salario. Sí, pero al salario lo pone Dios, no lo inventás vos. Mi Dios pone el salario que me paga a mí, no que yo tengo que hacer cuentas y manipular a medio mundo para lograr una cantidad que no es la que Dios pensaba pagarme. Es simple, ¿no? Y a veces no tanto. Esto se llama influencias de maldición.
Si tenés algo para acotar, no me preguntes más encima de esto porque creo que he dado todo lo que conocía. Pero si querés compartir algo, hacelo. Los correos, los de siempre, tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar, y en el asunto pone precisamente el nombre, el título del trabajo, Influencias de Maldición. Dios te bendiga, te ayude, te guíe y te dé la luz y la revelación suficiente como para cortar en oración con tus palabras estas influencias de maldición. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.